Nunca nos vamos a encontrar con un lenguaje humano que nos resulte totalmente desconocido y además ininteligible. Propiamente no les voy a hablar del lenguaje, sino que les voy a hablar de la lingüística, es decir, de la ciencia del lenguaje. Pensemos sobre todo que la lingüística es una ciencia humana y en esa medida realmente no descubre nada nuevo. El lenguaje humano ha sido, desde que los seres humanos tenemos noción de nosotros mismos, ha sido el mismo. Y claro, cambia históricamente, hay muchísimas lenguas en el mundo, etcétera. Lo que hace la lingüística es que, sobre todo, es que acumula conocimiento y a partir de esta acumulación de conocimientos propone nuevas explicaciones a propósito de diferentes aspectos del lenguaje humano y a partir de estas nuevas explicaciones deriva una serie de ideas especializadas o incluso de aplicaciones. La lingüística comparada, desde el momento en que comparaban lenguas, pero lenguas cuya existencia en el tiempo no se podía fijar con precisión, es decir, conocer la época en que se escribieron los Vedas, por ejemplo, y conocer la época en que se escribía la Odisea, pues realmente no permitía establecer una correspondencia entre esta genealogía y una historia real, temporal. Por lo tanto, rápidamente la lingüística empezó a evolucionar hacia una lingüística histórica. Trataba de encontrar los documentos que demostraran la existencia de estas lenguas en fechas específicas. La lingüística forma parte de un mundo de ideas que se iba produciendo a lo largo del siglo XIX. Y la primera gran influencia que recibe esta lingüística es, por supuesto, la teoría de Darwin. En el momento en que aparece la teoría de Darwin, los lingüistas empiezan a decir, pues entonces las lenguas algo deben de tener que ver con la evolución. El otro elemento importante es la instrumentalización. Y esto sobre todo viene del desarrollo de la anatomía. Desarrollan una serie de instrumentos que le permiten a uno, primero que nada, capturar el habla. Fíjense que el habla pasa instantáneamente y no podemos conservar memoria de las características específicas de lo que acabamos de decir. David Hilbert se planteó el problema de cómo fundamentar integralmente la aritmética, la geometría y el cálculo. Y al no poder establecer con un lenguaje matemático la fundamentación unitaria de estas tres disciplinas de la matemática, propuso el llamado metalenguaje y para poder utilizar este metalenguaje empezó a establecer las condiciones de la lógica simbólica. Estas ideas de la matemática y la lógica simbólica para un ambiente lingüístico que estaba buscando leyes, que estaba tratando de comportarse tan científicamente como Darwin, viene siendo una aportación interesantísima. Con este trabajo, que es su tesis a los 21 años de edad sobre las vocales del indoeuropeo, lo que hace Saussure es introducir a la lingüística la noción de sistema y estructura. Decir, todas las lenguas son sistemáticas, todas las lenguas tienen estructura. Y a partir de allí empieza a enseñar, y lo primero que enseña es que la lingüística no debe someterse a valores que la trascienden, como es el pensamiento filosófico o como es la gramática normativa. Las lenguas interesan por ellas mismas y por lo tanto tienen que estudiarse de manera inmanente. Es decir, que la lingüística, en esa misma época en que el arte moderno está alcanzando su inmanencia, la lingüística también encuentra su propia inmanencia. Selig Harris, que tiene formación de matemático
Y entonces él dice, no, vamos a introducir realmente la matemática al estudio lingüístico. Y propone lo que se llamó gramática distribucional, que lo que hace es explorar una lengua sin tomar en consideración absolutamente su significado. Simplemente las combinaciones de elementos que se producen en esta lengua. Y esta gramática distribucional da lugar a algoritmos, y estos algoritmos le permiten a uno llegar a los primeros intentos de computación automática en el reconocimiento de las lenguas. Chomsky se propone entonces establecer un conjunto de algoritmos también de gramática universal. ¿Cuáles serán el conjunto de reglas tales que funcionan igual para todos los seres humanos? Y aún más, se apoya en el pensamiento de Descartes y sostiene que la gramática es innata a los seres humanos. La semántica lógica. Los alumnos de Chomsky, en el momento en que Chomsky propone que hay una llamada estructura profunda, que es la que está en la mente de todos los seres humanos, cuando se preguntan por cómo se construye el significado, deciden que el significado debe estar en la estructura profunda. ¿Y a quién hay que acudir para buscar estos elementos de la estructura profunda? A la lógica. Y entonces la semántica se orienta hacia una semántica lógica. Y por último, se desarrolla ya la fonética instrumental mediante instrumentos computarizados, espectrógrafos, etcétera, y la fonología formal. La lingüística moderna nace con el movimiento moderno, con la inmanencia de las lenguas, llega a un punto en donde dice la lingüística no basta, y entonces empieza a tomar de nuevo nuevas ideas de otros ámbitos del pensamiento.